Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día jueves 4 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted en la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, haciendo y dando a conocer nuestra opinión, nuestra forma de pensar y lo que está escrito en la ley, e interpretando inclusive la ley, por supuesto que en ocasiones se consultan a personas eruditas en materia para poder también tener una percepción diferente al común, ¿no? Y todo esto pues trae como consecuencia esa búsqueda de aprendizaje, ¿no? de información pública y que, bueno, consideramos importante para usted, ¿no? O sea, la información que nosotros como periodistas decidimos buscar para que usted esté enterado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los problemas sociales que existen en nuestro país y los problemas serios que se avecinan además, ¿verdad? Que se puede ver cuando hay inseguridad, cuando hay muchos factores que no reúnen el requisito de la democracia, ¿no? O que desfasan al Estado de Derecho, ¿verdad? Del punto de donde no debe desfasarse, que para el caso es la legalidad, y el exceso de esta, en ocasiones, o el mal uso de las leyes, ¿verdad? Pues trae como consecuencia acrecentar más los problemas, ¿no? Y podemos darnos cuenta con lo que sucede con los maestros, lo que sucede con los trabajadores de los estados, con lo que sucede con los laudos, con las sentencias, con los recursos millonarios que se pagan por ese motivo, y el dinero queda entre los mismos servidores públicos. Entonces eso está mal porque es dinero de todos, es un dinero de todos que se queda entre ellos porque alguien decidió tratar mal a otro, el otro va y denuncia, llega a lo contencioso administrativo, pasa el tiempo, el contencioso administrativo le da la razón, la sentencia sale a favor, ¿sí? Y bueno, y tiene que cobrar su dinero por todo el tiempo que estuvo, inclusive hasta sin trabajar, siendo servidor público. Entonces, hay veces el haber creado los contenciosos administrativos, pues nos dejan ver como que fue una patraña, una maña, ¿verdad? Para poder hacer este tipo, o que se ha utilizado, pues, para poder hacer este tipo de saqueo al erario, ¿no? Porque es un saqueo y desmedido. Si yo soy autoridad o si alguien es autoridad, no tiene por qué tratar mal a su trabajador, mucho menos cuando se supone que las empresas, en las autoridades, se reflejan para actuar, ¿verdad? Y para respetar los derechos de sus trabajadores, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que a la sociedad en general nos dicen, bueno, no nos dicen, pero nos las aplican, ¿no? Hay que amarrarse el cinturón, ¿no? Porque pues tú tienes que recibir un sueldo de 73 pesos, 74 pesos diarios, y con eso tienes que mantener a tu familia y tienes que vivir, ¿no? Y cuando observamos que los servidores públicos, por trabajar 8 horas, ¿verdad?, ganan a veces hasta el doble y con prestaciones muy buenas, ¿verdad? Y luego vemos que hay estos laudos, estas denuncias, o sea, eso está mal, ¿no? Porque tienen más derechos que los propios ciudadanos, o sea, tienen acceso a un mejor nivel de vida que los propios ciudadanos que les dan el trabajo, digamos. Entonces eso está mal, y son cosas que desde aquí, desde la legislatura, se tienen que analizar. No estoy diciendo que le quiten su dinero, ni que le quiten su salario, no, que no haya excesos, porque las denuncias que existen contra el mandatario estatal actual por parte de la bancada del PRI, ¿verdad?, es precisamente por eso, ¿no? Y por la bancada del Partido Verde Ecologista a través de su vocera, ¿no? Su vocera del partido está diciendo, porque ella estuvo aquí en la legislatura, está acusando al gobierno del Estado, ¿verdad?, de desvío de recursos, ¿no?, y de gasto excesivo. Entonces, ese dinero no se debe de gastar así, ¿no? Ahora, las sentencias, ¿cómo es posible que una autoridad, por querer poner, porque mucha gente ha comentado eso, ¿no?, que por querer poner a un familiar o un amigo, por compadrazgo, saquen a un trabajador de su planta de trabajo y vaya y denuncie ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es donde se atiende los problemas laborales que pueden tener los servidores públicos, ¿no?
o todos los problemas que tienen los servidores públicos ahí se atienden, ¿no? Entonces, legales. Entonces, ¿cómo es posible que vayan ahí, que pase el tiempo, que por ejemplo, cuando se habla de los municipios termina el trienio, ¿sí? Y el otro que entra tiene que pagar ese laudo que le dejó el anterior que salió? Y no, si los trienios son por 3 años, si tú en este trienio, ¿verdad?, estás en un litigio, ¿verdad?, pues el responsable eres tú. Si tú sales, tú eres el responsable aunque salgas. Entonces, son cosas que tienen que arreglar aquí los diputados, las leyes orgánicas de los municipios tienen que ordenarse de otra manera, porque enfocarse al respeto, al buen manejo de los recursos públicos, ¿verdad?, y no permitir que suceda pues lo que hasta ahora está pasando, ¿no?, que daña a los ciudadanos porque no reciben los programas sociales que deben de recibir, ¿no? Entonces, pero para observar así las cosas, pues tiene uno que estar aquí escuchando las entrevistas de los diputados, escuchando las entrevistas de las personas que tienen a bien proporcionarnos o darnos su tiempo y platicar con nosotros, ¿no? Aunque aquí ya muchos diputados de los que van a estar encargados de revisar las cuentas públicas y de inspeccionar obras y de ir a los municipios y de hacer esos recorridos que normalmente se hace, pues han dicho que aquí el que la hace la paga, ¿no? Sobre todo los del PRI, que ahora son oposición y por supuesto van a estar muy pendientes de que no haya desvío de recursos o que no haya malas obras o que no esté pasando lo que en Tabasco en estos momentos pues ya es común observar que pase, ¿no?, que haya desvío de recursos, gastos excesivos, dinero que no se invierte, obras que no se realizan y todo ese tipo esa situación que se vive en Tabasco, ¿no? Y las cuentas que se van a analizar son de 2015, pero desde antes, desde las anteriores, se vienen arrastrando problemas. Se aprobaron cuentas que no debían de haberse aprobado. Entonces todo eso puede entrar en revisión después de lo que se planteó en la biblioteca, dentro de de esa intervención que hizo el diputado Mario Yergo, y que bueno, a la fracción del PRI, ¿no?, y que estuvieron ahí pendientes y que están esperando y ya solicitaron la información inclusive a la Junta de Coordinación Política o a la permanente y se la van a entregar, ¿no? Le van a entregar la información digital de todo lo que de todas las cuentas pues que entregó el OTFE, ¿no?, del informe. Entonces las van a revisar y en relación a eso pues también van a actuar, ¿no? Las denuncias ya están interpuestas, ¿verdad?, por la Auditoría Superior de la Federación. O sea, los diputados, si tienen pruebas por las observaciones que entregue el OTFE en este informe, lo único que tienen que hacer es entregarlas a la PGR para que se ingrese a esa carpeta que abrió para investigar el desvío de recursos federal en materia de educación. Y bueno, cuando son recursos federales, ahora cuando son recursos estatales, bueno, pues el OTFE tiene que hacer las denuncias, ¿no? Y bueno, siguen siendo las pruebas las que van a presentar para poder pedir se aplique pena contra algún funcionario público, ¿no? Pero en este caso, cuando se habla de que el gobierno del Estado mismo está poniendo en la bolsa de valores el dinero, o sea, son cosas muy serias, ¿no? Y las denuncias, les digo, existen a nivel federal, hay problemas serios y se tienen que resolver. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pedir que se atienda todo esto, verdad? O sea, ¿en qué nos podemos basar para decir, oye, pues hay que atender el problema serio que se vive en Tabasco porque ya no se tolera, pues ya no hay desarrollo económico, no hay estabilidad política, no hay seguridad, la violencia está desatada, el crimen organizado crece, los asaltos, robos y los delitos que se cometen son constantes, los elementos de la policía algunas veces dicen que están limitados para hacer su trabajo porque hay algunos jefes que los tienen a cuotas. Todo eso que se da normalmente en estos tiempos que yo he denominado tiranocracia por lo que observo y por lo que estudio, ¿no? Porque la tiranocracia es la parte más baja o el nivel más bajo de la democracia, ¿no? Y cuando nosotros vemos que la gran mayoría de las personas que están en el poder pues ya han permanecido por mucho tiempo, ya han pasado por el Senado, han pasado por la Diputación Federal, han pasado para ser funcionarios de la Federación, ¿verdad? Y actualmente, por ejemplo, Arturo Núñez pues es gobernador con toda esa experiencia,
Nosotros esperamos que el conocimiento que tiene, o esperábamos, o muchos tabasqueños confiaron por el conocimiento que tiene en administración y esas relaciones con la ONU, pues nos iban a beneficiar, ¿no? Y a la mera hora sus conocimientos los está utilizando para dañar a la ciudadanía, ¿no? Y la sana convivencia y la paz social inclusive, porque no hay una atención que el ciudadano merece, ¿verdad? Cuando hay tantos problemas que lo rodean y que no permiten el crecimiento económico de la familia inclusive, ¿no? O sea, no se crece, pues. Estamos en inflación, de inflación en inflación, y los dineros se están mal ocupando. Nos dicen que hay necesidad, pero para los ciudadanos, ¿verdad? Que se tienen que aguantar porque es que no hay suficientes recursos, pero ellos están dilapidando el dinero. Entonces, no son congruentes con lo que está pasando en la sociedad en general, ¿verdad? Y con lo que ellos están haciendo, o cómo están manejando los recursos. Entonces, por supuesto que esto genera un pensamiento de desconfianza de todos los ciudadanos que un poco estudiamos, que un poco nos acercamos diariamente a los estudios, ¿no? Entonces, en la mañana yo en mi escrito hablaba sobre eso precisamente, y sobre la Carta Democrática, ¿no? Pero dentro de la frase que escogí como introducción que hago a esos buenos días que le doy diariamente, ¿no? Y está una buena imagen publicitaria que muestre funcionamiento adecuado de la institucionalidad, no es la democracia. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, si usted ve en los medios de comunicación, el gobernador todos los días tiene actos públicos, siempre se habla de que se cumple con la legalidad, siempre se habla, aquí menciono que las instituciones se sostienen en México con imagen publicitaria, que en su protocolo reina la legalidad, siempre se invoca artículos de constituciones, leyes y reglamentos, pero en el campo de la sociedad, o sea, en el campo o en la sociedad, no se alcanza el desarrollo, los problemas crecen día a día, y por supuesto que nuestros representantes populares y servidores públicos se quedan cortos, ¿no? O sea, no es porque no tengan la intención de hacer las cosas, sino que son tantos los problemas que existen que ya no pueden resolver. Entonces, ahí es cuando nosotros que estamos estudiando y estamos observando, por ejemplo, ahora que nos tocó presentar el artículo 17 de la Carta Democrática, pues vemos que da la oportunidad para que el Estado solicite el apoyo de la OEA, ¿no? A través de la Carta Democrática solicitar el apoyo de la OEA, de la Secretaría General, ¿verdad? O del Consejo Permanente, ¿no? Cuando nos dice aquí el artículo 17, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, porque además, si nosotros, por ejemplo, tomamos el proceso político y social democrático, si nosotros lo tomamos como en la próxima elección que viene, por citar ejemplo, porque hay personas que pueden centrar su atención en eso, y es respetable además, ¿verdad? Y además podrían estar, o sea, están acertados, pues, ¿no? Si usted piensa en el proceso político, institucional, democrático, que es la renovación del modelo de contrato social, o sea, el hecho que usted vaya a votar y que se establezca un orden y todo, bueno, eso está en riesgo ya desde ahora, porque el que entró, o sea, cuando entra Arturo Núñez, entra con problemas y está reestructurando deudas que él no se hizo, pero reestructuró, ¿sí? O sea, aceptó que tiene esa deuda, ¿sí? Y es lo que le decía, que eso es lo que no debe suceder en la democracia, porque se pierde la democracia, porque los recursos se están utilizando en lo que otro pensó que se iban a utilizar y que se discute que no se utilizó ahí. Entonces entra un gobierno ofreciendo un cambio que no se da, con problemas serios y que no logra establecerse bien a bien. Entra violentando derechos al decir que él no va a dar entrevistas de baqueta, y a la mera hora solamente cuando le interesa, cuando quiere publicitar algo, es cuando habla, y cuando los periodistas quieren cuestionarlo sobre temas serios, ¿verdad? Pues lo callan, o prefieren callarse porque no vayan a ser agredidos por los codazos que se viven, insisto, cuando la gente que los rodea pues están protegiendo la integridad física, hasta eso, ¿no? O sea, hay un sinnúmero de camionetas que lo andan siguiendo, o sea, está todo diferente como anteriormente se hacía con menor personal, ¿no? Ahora hay un despliegue de seguridad para él muy grande, y en la ciudadanía pues hace falta seguridad, ¿no? Entonces, cuando hace falta seguridad, cuando estamos observando la tiranocracia por los comentarios que ya acabo de hacer nada más, si usted estudia un poco de derecho y observa cuáles son los niveles de la democracia, y el primer punto, por supuesto, está la aristocracia, ¿no? El gobierno de los mejores, y si usted se da cuenta que vivimos una tiranocracia, ¿verdad? Por todo lo que ya le he planteado aquí, por todo lo que usted sabe como ciudadano, inclusive de México, del país, que hay problemas serios, ¿no? Pero estamos hablando de Tabasco, ¿sí? De los problemas que vivimos aquí como Estado,
que también pertenece a la Federación y que es parte de este Estado miembro de la OEA, ¿no? Entonces, pero el artículo 17 nos dice que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo, ¿verdad?, su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, o sea, el poder que le está ejerciendo, digamos que es legítimo, pero lo está ejerciendo de mala manera, entonces está en riesgo, porque hay reclamos serios, o sea, hay cosas que se están haciendo a extremos de forma ilegal, o sea, ya no es legítimo. Las acciones que realiza, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ya no le permiten verse como un gobierno legítimo, porque ya no está cumpliendo con la legalidad, ¿sí? O sea, ya se está aplicando una tiranocracia y eso daña, por supuesto, la sana convivencia, la paz social y trae como consecuencia inseguridad en el Estado. Luego aquí nos dice que para recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. O sea, cuando las cosas están así, el Estado tiene que acudir y amparado en este artículo 17, ¿verdad? Y decirle al secretario general o al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, oiga, pues mire, necesitamos que nos asistan aquí porque tenemos problemas y necesitamos fortalecer la preservación de la institucionalidad democrática porque se está perdiendo. Entonces, pero como ellos no lo hacen y tampoco lo van a hacer porque entonces perderían su poder, ¿verdad? Y quedarían como gobernantes que no supieron controlar la situación seria que se enfrenta en Tabasco, que como quiera no lo van a lograr y cuando salgan de ahí van a salir con problemas como ya se está viendo ahora, porque ya existen denuncias, ¿sí? O sea, las denuncias no se están haciendo como se hicieron cuando salió Andrés Rafael Granier Melo del gobierno, que se están haciendo después de que salió. No, el gobernador actual tiene ya denuncias interpuestas, ¿verdad? Hay una acción de inconstitucionalidad por una ley ilegal que se aprobó y que lastima el derecho de los trabajadores, ¿sí? Primeramente, de la fracción parlamentaria del PRI y del Partido Verde Ecologista, ¿sí? Tiene denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por desviar recursos federales, ¿sí? Y luego todo lo que se está acumulando, ¿verdad?, todo lo acumulado por los desvíos de recursos, por los gastos excesivos, por todo lo que se le señala, pues son problemas serios que ya tiene, ¿verdad?, antes de cumplir 4 años en el poder. Entonces, por supuesto que cuando uno conoce un poco sobre lo que son los delitos y las investigaciones y la aplicación de la justicia, que en México pues rara vez se aplica pronto y expedita, y más cuando se trata de un gobernante, porque con esas denuncias más que suficientes para poder proceder, ¿no? Pero más sin embargo, bueno, esa investigación y la presunción de inocencia que hacen las autoridades, pues continúa en estudio, ¿no? Se continúa en investigación con todas las pruebas que ya tiene, cuando la propia autoridad federal está entregando las pruebas. Fíjese nada más hasta dónde se llega, que la propia autoridad federal está entregando las pruebas del desvío de recursos federales que está haciendo el gobierno del Estado de Tabasco y que representa a Arturo Núñez Jiménez, ¿verdad? Y bueno, y no se está aplicando la justicia pronta y expedita porque no se consigna, ¿verdad? Porque no se llega a solicitar lo que se tiene que solicitar para que se pueda proceder judicialmente, o no se integra la averiguación, ¿verdad?, para solicitar que atienda el llamado de la justicia, pues. Pero bueno, así las cosas en nuestro país, así las cosas en Tabasco, los problemas son serios. Y luego, cuando nosotros ya mencionamos todo esto, los problemas que se enfrentan y que se puede pedir esa ayuda, si no lo hacen ellos, entonces tenemos que intervenir nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, apegados en el artículo 6 de la Carta Democrática, que nos dice que la participación de la ciudadanía, ¿verdad?, en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. O sea, si nosotros estamos viendo que estamos afectando nuestro desarrollo económico, estamos viendo que no tenemos seguridad, estamos viendo que no nos respetan nuestros derechos, bueno, entonces tenemos que actuar de forma responsable en esa democracia participativa a la que nos invita la Carta Democrática, ¿no? Y acudir o enviar un escrito a la Secretaría General o a la permanente, ¿verdad?, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad?, para que se nos atienda y vengan y nos ayuden, nos asistan en este problema serio que hay en Tabasco, ¿verdad?, de una imagen publicitaria muy buena de gobernabilidad, pero en realidad hay muchos problemas serios, ¿no? Entonces, para que se resuelva tenemos que participar, y la misma Carta Democrática nos lo está diciendo. Y luego dice aquí que es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Y posteriormente continúa diciéndonos que promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. Entonces, si nosotros participamos de esa manera, vamos a fortalecer nuestra democracia y vamos a desfasarnos o vamos a salirnos o a quitarnos de ese punto bajo de la democracia, que para el caso es la tiranocracia que vivimos, y solamente participando podemos lograrlo. Luego aquí escribo más y digo y a través de escritos dirigidos a la Organización de Estados Americanos o la ONU, o sea, porque además podemos acudir a la ONU, solicitar la asistencia al gobierno en turno, como se menciona en la Carta Democrática en el numeral 17, pues la descomposición institucional democrática está en su punto más bajo, la tiranocracia, ¿verdad? Entonces, esa es una observancia que se tiene cuando se estudia la ley, cuando se observa los artículos y cuando se busca la defensa civil del embate que hace el insu imperio contra los ciudadanos, al no proporcionar seguridad y al no respetar los derechos. Entonces, pero sigo más en el punto número 6 del escrito del día de hoy, ¿verdad? Otros artículos protector que para hacer peticiones y que podemos invocar los ciudadanos democráticos de los Estados miembros de la OEA para que acudan en nuestro auxilio civil, porque además es de una forma civilizada, no estamos peleándonos con nadie, ¿sí? Estamos entrando, si usted quiere, en un litigio, ¿verdad? Solicitando que haya democracia, es todo. O sea, nosotros no estamos pidiendo nada más que haya democracia, y por supuesto que eso es interés de ellos mismos, que exista la democracia, porque son emanados de un proceso democrático. Entonces, luego aquí nos dice, para que acuda a nuestro auxilio la Secretaría General o el Consejo Permanente de la OEA, es de la Carta Democrática Interamericana, y su artículo 8, y a la letra menciona el artículo 8 en la Carta Democrática Interamericana, nos dice que cualquier persona o grupo de personas que considere que sus derechos humanos han sido violados, pueden interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección a los Derechos Humanos, conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio. Entonces, si hay ese problema, nosotros podemos acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviar el escrito, hacer la petición, y bueno, que nos asista la Secretaría General y el Consejo Permanente de la organización, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Pero eso, si nosotros entramos amparados en ese artículo 6 para hacer esa petición, y en el artículo 8, ¿no? Bueno, y asimismo, el derecho de petición garantizado en la Carta Magna, o en nuestra Carta Magna, en su numeral 8, de todos los articulados, ¿no? El numeral 8 nos protege para poder hacer peticiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en ese punto, estamos observando así las cosas, digo, no estamos errados, porque estamos hablando de las cosas serias que están sucediendo en Tabasco, ¿verdad? Y cuando nos equivocamos, lo reconocemos. Y en este momento, le voy a comentar que el día de ayer yo decía que íbamos a continuar con la lectura de la Constitución Política del 5 de febrero de 1825, ¿verdad? Y que íbamos a seguir con el capítulo 2 de los trabajadores, pero no, es de los tabasqueños, insisto, de los tabasqueños, sus derechos y obligaciones, ¿sí? Y la sección primera de los tabasqueños nos dice, en el artículo 10, que son tabasqueños todos los hombres nacidos y avecinados en el territorio del Estado. Dice, los extranjeros que hayan obtenido del Congreso carta de naturaleza. Fíjese, antes el Congreso entregaba la carta de naturaleza. O sea, se dice que cuando alguien viene, por ejemplo, extranjero a México a hacer labores de inteligencia, necesita un exequatur, ¿sí? Para poder permanecer en el país haciendo labores de inteligencia. Bueno, esto me da a entender a mí que antes el Congreso entregaba a los extranjeros ese exequatur, ¿sí? Y bueno, luego dice aquí que en el número 3, los que la hayan ganado con 2 años de vecindad, teniendo casa abierta y poblada en territorio del Estado. Y 4, los esclavos que actualmente existen en él desde que adquieran su libertad. Entonces, esto es lo que nos dice la sección primera de los tabasqueños, y la sección segunda de los derechos de los tabasqueños nos dice que en el artículo 11, que todos los tabasqueños, primero, son iguales ante la ley. Ya fíjese cómo se maneja el vocabulario, para que vea cómo se manejan las palabras y vea usted la diferencia a cómo se maneja actualmente en nuestras leyes y cómo hablamos nosotros, ¿no?
y cómo se hablan los juristas, porque aquí antes decía, mire, son iguales ante la ley, ya premie, ¿verdad? O ya castigue, o sea, que la ley lo apremie o que la ley lo castigue, ¿sí? Que le haga valer sus derechos o que le haga cumplir con sus obligaciones, ¿no? Digamos. Luego aquí, en la fracción segunda, digamos, del artículo 11 de esta Constitución de 1825 nos dice, tienen un mismo derecho para ejercer todo género de industria y cultivo y para gozar de sus legítimas propiedades, como igualmente de los beneficios comunes, ¿verdad? De la sociedad, y la ley solo puede prohibirles o limitarles el uso de estos derechos cuando su ejercicio sea ofensivo a los de otros individuos o perjudicial a los mismos, a la misma sociedad, o sea, cuando haya perjuicio hacia la sociedad, ¿no? Entonces, esas son las limitantes, el derecho de terceros, que hay que respetarlo, ¿verdad? Pero aquí ya hemos visto que con todas las protestas que existen no se respetan, y aquí volvemos otra vez a mencionar lo que decíamos ayer. Ahí están los de la CENTE pacíficamente, ¿verdad?, protestando, son servidores públicos, ¿sí?, y están pidiendo algo, ¿verdad?, que el mismo Estado, de acuerdo a lo que ellos mencionan, los está dañando, ¿sí? No están acudiendo a tribunales, por lo tanto no están cumpliendo con los procedimientos legales que deben de cumplir, ¿sí? Pero ahí están plantados, afectando la imagen del Estado, afectando la imagen de la ciudad, afectando la imagen de la capital, ahuyentando el posible turismo que pudiera llegar a Tabasco, ¿verdad? Porque vestigios hay, porque zonas arqueológicas hay, porque lugares para que disfrute el turismo hay, pero con estos problemas pues así no se acercan, ¿no? Entonces están perjudicando el desarrollo económico, insisto, ¿sí? Y hay que ser repetitivo porque nos afectan a todos, ¿sí? Tienen sus derechos, pero si no, mire, ya aquí les dije ayer, si ellos son maestros, y el maestro es el que aplica el método del conocimiento, digamos, ¿no? Oiga, pues, ¿cuál método está aplicando? ¿Está aplicando un método anarquista? Cuando él debe de tener palpada la diversidad de ideas y poder enseñar a la sociedad cómo se hacen las cosas de forma legal. Bueno, pues entonces ellos están tratando de hacer las cosas de una forma anarquista. Entonces está mal, ¿no? Y así, o sea, así son las cosas aquí en Tabasco, ¿verdad? Y bueno, pues usted sabe que estamos transmitiendo en vivo, bueno, que hacemos las cosas aquí en vivo, en la sala de prensa del Congreso, mientras la gente de aquí está trabajando, está haciendo otras actividades, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el ambiente que tiene esta información, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar la lectura de este artículo, de este artículo 11 de esta Constitución, de la sección segunda de derechos de los tabasqueños, y bueno, posteriormente vamos a seguir con la sección tercera de las obligaciones de los tabasqueños, ¿verdad? Para que le quede claro a usted cuáles son las obligaciones. O mire, ¿sabe qué? Mejor vamos a terminar porque ya es el último párrafo del capítulo segundo y para dejarnos pendientes del capítulo tercero. La sección tercera nos dice que obligaciones de los tabasqueños, artículo 12, todo tabasqueño sin distinción alguna está obligado, ¿verdad?, a observar y guardar fidelidad a la Constitución Federal y la participación del Estado. Fíjense, fidelidad a la Constitución, o sea, fiel a la Constitución, al moderno contrato social, o la renovación del contrato social, ¿verdad?, a las autoridades, pues, al Lucio Imperio, ¿verdad?, por supuesto reclamando sus derechos, que aquí están plasmados, ¿no? Luego aquí nos dice, a obedecer las leyes generales de la nación y particulares del Estado, a respetar las autoridades establecidas, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado, o sea que para el caso es el impuesto, pagar el impuesto para que ellos tengan presupuesto, que eso se viene haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Y que nosotros lo sostenemos, por eso deben de respetarnos, ¿no? Entonces, pero no nos respetan, ¿verdad? Entonces tenemos que acudir a la OEA o a la ONU. Cuando no se nos están respetando, tienen un tratado firmado que se debe de respetar, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, en el último, en la fracción 5 nos dice, a defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley. O sea que cuando haya guerra o amenazas de invasión, pues hay que agarrar las armas, ¿no? Pero en este momento nosotros no estamos invitando a que se agarren las armas, nosotros estamos invitando a que se acerque usted a la ley
y que le entre a esta democracia participativa que se necesita para recuperar la institucionalidad del Estado mexicano y digo tabasqueño, ¿no? Porque solamente con la participación de usted es como las cosas pueden cambiar, ¿no? Y bueno, vamos a dejar pendiente la lectura del artículo 27 y la continuación de la lectura del artículo 65, porque cuando nosotros estamos revisando las leyes, ¿verdad? Usted se puede dar cuenta que hay veces, aquí la estoy estudiando con usted y aquí mismo le estoy manifestando mis ideas, aquí mismo le estoy dando mi opinión. Ahora bien, muchos podrían decir, bueno, pero eso que dice Carlos es su opinión. Sí, sí es cierto. Yo estoy estudiando la ley y le doy mi opinión como periodista porque observo todo lo que pasa, ¿sí? O sea, yo estoy aquí observando que el año pasado se aprobaron unas leyes que no sirven, se aprobaron cuentas públicas que no se debieron de haber aprobado. Estoy observando aquí que hay denuncias, ¿verdad?, de la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos federales. Estoy observando aquí que se hablaba en la legislatura pasada de que había doble nómina en salud y que no había gente trabajando, o sea que había aviadores y que se estaban pagando millones de pesos con más de 892 trabajadores, ¿verdad?, en una nómina que bueno, para el caso estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, ¿no? ¿Y qué otras cosas hemos visto? El saqueo, los denunciados, todo lo que se ha comprado, que no se ha comprobado, el gasto excesivo, todo aquí denunciado con observaciones del ODFE, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos todo lo que está pasando y nos vamos a ver la ley, por supuesto que tenemos una opinión que tal vez no escucha en cualquier parte, ¿verdad? Porque cuando se lee la ley y luego se ven los problemas y usted observa lo que la ley le defiende como sus derechos y usted observa las obligaciones del ius imperio, ¿verdad?, en este caso del poder, del poder del Estado, del gobierno del Estado, ¿verdad?, se está dando usted cuenta dónde le están faltando al respeto, digamos, a dónde no están respetando la ley. Pero si usted observa todo lo que se publica diariamente, pues se está trabajando, pero no en el respeto a la ley. Entonces, para que haya democracia, tiene que haber respeto a la ley y apego a la ley. No se trata de hacer un protocolo y decir que el artículo tal de la Constitución tal y la ley orgánica y el reglamento, o la ley tal y el reglamento tal. No, se trata de cumplirlo, de que se cumpla. Y para que lo cumpla, cuando están las cosas así y ellos mismos no solicitan esa asistencia que le puede dar la Organización de Estados Americanos para que superen la problemática, entonces tenemos que ser los ciudadanos que tenemos que participar, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo hagamos, pero para hacerlo, pues tenemos que conocer la ley y tenemos que tener el deseo de que las cosas cambien. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.